El 40% del cuerpo corresponde a músculo esquelético. Está formado por un fascículo muscular, el cual va a contener haces de fibras musculares. Las fibras musculares van a ser de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Las fibras tipo 1 son también conocidas como fibras lentas. Tienen mioglobina y dan el color al músculo rojo. Las fibras tipo 2 son conocidas como fibras rápidas. Son más grandes y estas se fatigan más rápido y también se denomina como músculo blanco. La fibra muscular va a contener miofibrillas. Las miofibrillas van a contener filamentos de actina y de miosina. Los filamentos de actina son delgados y van a formar las bandas claras, también llamadas bandas I porque son isotrópicas. Los filamentos de miosina van a formar las bandas oscuras o también llamadas A porque son ansiotrópicas y son filamentos gruesos. El sarcómero va a estar delimitado desde una línea Z o disco Z a otro disco Z. A la mitad del sarcómero vamos a encontrar la banda H y a la mitad de esta banda H la línea M. El mecanismo de la contracción en el músculo esquelético inicia cuando un potencial de acción viaja por la fibra motora hasta un terminal presináptico sobre la fibra muscular. Al tener una despolarización se abren los canales de calcio para la liberación del neurotransmisor acetilcolina. El neurotransmisor de acetilcolina se va a unir a un receptor N1 o nicotínico 1, que es único para músculo, para abrir múltiples canales de sodio y potasio. Son canales activados por acetilcolina. Esto va a permitir la entrada de iones sodio en la membrana de la fibra muscular, provocando una despolarización local. Esta despolarización local produce un voltaje, para entonces activar los canales de sodio activados por voltaje y así iniciar un potencial de acción en la membrana. El potencial de acción va a viajar por toda la fibra muscular. Parte de ese potencial de acción va a permitir que se despolarice toda su membrana y llegue parte de ese potencial al centro de la fibra para llegar al retículo sarcoplásmico y se genere la liberación de calcio. Los iones de calcio inician las fuerzas de atracción entre los filamentos de miosina y actina. Estos se deslizarán en movimiento longitudinal constituyendo el proceso contráctil. Después de una fracción de segundos, los iones de calcio son bombeados hacia el retículo sarcoplásmico por canales de calcio en la membrana, para ser almacenado en espera de otro potencial. Interacción del filamento activo. El filamento de actina gracias al calcio se va a activar, por lo tanto las cabezas del puente cruzado serán atraídos hacia los puntos activos de la actina, produciendo la teoría de la cremallera. Esta unión produce fuerzas entre la cabeza y el brazo, entonces la cabeza se desplazará hacia el brazo llevándose con ella el filamento de actina. Esto genera el golpe activo. Después del desplazamiento, la cabeza se separa del punto activo. La cabeza entonces recupera su posición para volverse a unir a otro punto activo. Y así sucesivamente hasta avanzar todo el filamento de actina. Entre más puentes cruzados haya, más es la fuerza de contracción. El ATP durante la contracción se transforma en grandes cantidades por ADP. Cuanto mayor sea la magnitud del trabajo, más ATP se convertirá en ADP. Esto se denomina efecto Fenn. Se produce cuando la cabeza está unida a un ATP, pero en la cabeza encontramos ATP-ASA. El ATP-ASA, por lo tanto, escinde al ATP para formar un ADP. La cabeza se une al punto activo gracias a la unión de calcio, el cual libera el complejo troponina-tropomiosina. Por lo tanto, se generará un golpe activo gracias a la energía almacenada como ADP. Al darse el golpe activo,
o el desplazamiento, se libera el ADP y el fosfato que estaban unidos en la cabeza. Al hacer este desplazamiento, el fosfato y el ADP van a ser liberados, pero en el momento en que la cabeza es separada del punto activo, se vuelve a pegar una molécula de ATP. Cuando llega el ATP a la cabeza, se separa de la actina y vuelve a escindirse a ATP para formar ADP y un fosfato, para nuevamente generar un golpe activo. La formación y liberación de acetilcolina. Las vesículas se producen en el aparato de Golgi en la motoneurona, que estas están en la médula espinal. La vesícula es transportada por todo el axón hacia la unión neuromuscular en la terminación nerviosa. Después almacenan 10.000 moléculas de acetilcolina en cada vesícula. Cuando hay un potencial de acción, las vesículas liberan acetilcolina y saldrán por exocitosis. Esto es gracias a los canales de calcio que se abren. En la postneurona se unirá en los receptores nicotínicos. La sumación de fuerzas va a estar determinada por una acumulación de espasmos musculares con una intensa contracción muscular global. Vamos a tener dos tipos de sumación por fibras múltiples y sumación de frecuencia y tetanización. La sumación por fibras múltiples se va a dar porque el sistema nervioso central manda señales débiles para contraer el músculo. Después se estimulan las unidades motoras pequeñas y va aumentando la intensidad de señal hasta las unidades motoras más grandes. Este es el principio de tamaño. La sumación de frecuencia y tetanización. Cuando se aumenta la frecuencia, va a producir una nueva contracción, pero antes de que termine de contraerse una fibra muscular, para así irse sumando. El efecto Treppe va a estar dado por la fuerza de contracción, aumenta hasta una meseta. La máxima fuerza de contracción es entre 3 y 4 kilogramos por centímetro de músculo. Y la tetanización se produce por el suficiente calcio en el sarcoplasma, lo que permite un estado contráctil completo y sin relajación.